Bienvenido a las matemáticas. Muy buen día, pues por acá nuevamente realizando aportes para el canal. En esta oportunidad voy a resolver un ejercicio de física, específicamente de la parte termodinámica. Y pues el problema es el siguiente. Este 7 pues tiene eh, varios literales, pero yo lo voy a resolver dos. El tercero pues ya no lo voy a resolver, porque pues, espero que con los primeros dos pues, ustedes puedan ser capaces de resolver el literal C. Entonces, pues, él dice, se comprimen 2.5 moles de aire a partir de la condición inicial de un bar 45 grados. Aquí estamos hablando pues de aire, que pues lo vamos a tratar como gas ideal, y pues dice que su estado final es de 15 bares y 45 grados Celsius. Y pues nos dicen que determinemos tres combinaciones de diferentes procesos, cada uno de ellos mecánicamente reversible en un sistema cerrado. El primer camino pues es el camino A, que pues dice que para llegar de los dos, del lumbar a 45 grados a pasar a 15 bares con 45 grados, pues van a hacer un proceso de calentamiento a volumen constante y luego van a enfriarlo a presión constante. Luego, pues aún está el otro camino que se puede tomar, que se va a ir a presión isotérmica, a compresión isotérmica. Y finalmente, el, el literal CEP, que dice que hay una compresión adiabática seguida por un enfriamiento isocórico. Entonces, pues de esos dos voy a solucionar. Y como les repito, el tercero va a quedar pues para que los resuelvan ustedes aplicando lo que les enseñé en el literal A y B. Y pues acá nos dicen que consideremos que es un gas ideal y las capacidades caloríficas son estas que están aquí dadas en términos de R. Nos piden el trabajo, el calor transferido, el cambio de energía interna y el cambio de entalpía total para cada proceso. Entonces pues nos vamos acá al editor. Yo pues por acá ya he notado algunos valores, ya hice la gráfica de presión versus volumen. Aquí esta línea anaranjada pues es la isoterma, es decir, a temperatura constante, porque como dice que el inicio y el final van a ser 45, entonces por eso es necesario pues hacer una isoterma. Ahora pues aquí no he dibujado todavía las trayectorias que vamos a escoger del camino A, el B y el C. Por aquí pues están las presiones en bares y el eje del volumen. Y nos dicen que el procesado es a volumen constante seguido por un enfriamiento a presión constante. Yo pues acá le he puesto el punto inicial I y el punto final va a ser F. Entonces a partir de eso vamos a utilizarlos como referencia para todo el problema. Y acá pues en el primer problema dice que se va a volumen constante y luego aquí subimos a volumen constante. Recordemos que vamos a llegar del punto 1 al punto F o del punto I al punto F. Entonces luego nos vamos a presión constante, entonces debe llegar hasta esta altura para que después nos vengamos a presión constante y conectemos con el punto F, que es el punto que nos dicen, ese va a ser el primer camino. Luego, pues, yo pues acá le he puesto este punto, le voy a poner punto C y voy a denotar el camino de literal A con verde. Luego, pues aquí voy a ir del I al F, pero por todo este camino. Porque me dice el problema que se va por compresión isotérmica, es decir, que se va a ir a una temperatura constante hasta que llegue el camino final, que es lo que nos dice aquí, presión isotérmica, temperatura constante, y el C pues dice que hay una compresión adiabática seguida por un enfriamiento isocórico, es decir que vamos a llegar a un punto donde alcanzamos una temperatura acá y es el camino 3, el C, es azul, y vamos a bajar para enfriarlo hasta que lleguemos a la presión y la temperatura que nos dicen que tenía. Entonces, pues yo aquí lo voy a anotar con diferentes letras, A, B y C, los caminos. Y pues a partir de eso, yo aquí le voy a poner punto 3 este de aquí. Y a partir de ello puedo sacar algunos datos que la presión 2, lo que está aquí en este punto, que yo le he llamado 2, va a ser igual a los 15 bares.
Y los 15 bares pues son iguales a la presión final, ¿verdad? El volumen inicial, el de aquí, va a ser igual al volumen del punto 2. Vamos a analizar primero la trayectoria verde y después esa como que es morada, que es la trayectoria verde. De ahí pues yo tengo la ecuación de gas ideal y de ahí yo puedo calcular el volumen porque para el punto I yo conozco todo menos el volumen. Entonces de ahí pues despejo yo la fórmula de volumen, me quedaría así. Ahora pues vamos a utilizar esa misma fórmula para sustituir los datos. N, que nos dicen que es de 2.5, les dejo en 8.31 joules por mol por Kelvin. Y la temperatura I son los 45 grados más los 273. La presión pues nos dan de 1 bar, pero para poder obtener un volumen en unidades del sistema internacional debemos de convertir esos bares a pascales. Entonces hago la conversión de bares a pascales y eso me da 0.066 metros cúbicos. Ahora que ya tengo el volumen I, que va a ser igual al volumen 2, puedo obtener con eso, bien, conociendo que la presión 12 es de 15 bares y el N siempre es de 2.5, puedo buscar cuál es la temperatura en el punto 2. En el punto 2, pues yo sé que pues despejando la fórmula tendría esto de acá. Entonces únicamente sustituyo la presión que son los 15 bares, los convierto a pascales, el volumen es el que acabo de encontrar, el N pues ya lo tenía y el R, y eso me da una temperatura de 4765.3 Kelvin. Luego de eso pues ya que tengo todos los puntos bien definidos, puedo comenzar a calcular trabajos. Yo sé pues que el trabajo total de A de la trayectoria que va a ser igual. Va a ser igual al trabajo de I a 2 y de 2 a F. Entonces recordando pues que como de I a 2 pues es a volumen constante. Entonces el trabajo va a ser 0 porque la fórmula de trabajo pues está en función de la variación de ¿quién? De el volumen. Entonces pues como la variación de volumen es 0, el trabajo es 0. Entonces voy a tener que calcular el trabajo de I a 2 y el de 2 a F, sabiendo pues que el trabajo de I a 2 es 0 y el de 2 a F, que es a presión constante. Recordemos pues que el cambio de volúmenes va a ser negativo, por ende el trabajo va a ser negativo. Los volúmenes, pero antes para sustituir el volumen, yo necesito conocer cuál va a ser el volumen de la trayectoria del punto 2. Entonces, para eso, pues necesito calcularlo. Y yo, pues acá, de la misma fórmula anterior de gas ideal, solo despejo el volumen final, que va a ser el volumen de la posición 2. No, el volumen F es el que me falta. Entonces, como ya tengo la temperatura, tengo en moles, tengo la presión, puedo fácilmente despejar el volumen final. Y eso me da 0.0044 metros cúbicos. Lo sustituyo en la fórmula de trabajo y eso me da un trabajo total de menos 92.490.3 que joules. Hoy que ya tengo los trabajos, puedo establecer la energía interna. Recordemos pues que la energía interna es igual a N por CB por el delta T. De acá pues voy a hacer mención de algo y es que la energía interna va a depender pues directamente de la temperatura. La energía interna, a diferencia del trabajo y del calor, ella no depende de las trayectorias, solo depende de su punto inicial y su punto final. Eso pues ahí anótenlo porque eso es bastante importante para un examen. Entonces pues yo voy a encontrar la energía interna de I a 2. Voy a sustituir el número de moles que son 2.5. El CB que me dijeron que era de 5 medios de R y el delta T que pues son la temperatura del punto 2 que son 4.765 menos la temperatura del punto I que son 45 más 273. Recordemos que tenemos que trabajar todo en Kelvin. Entonces a partir de eso yo encuentro un cambio de energía interna
que es de 230.983.87 joules. Con eso, pues yo puedo calcular la otra energía interna que va del punto 2 al punto F. Hago el mismo proceso sabiendo pues que ahora la temperatura final van a ser siempre los 45, porque a 45 grados voy a llegar nuevamente. Y la temperatura inicial, que en ese punto era 2, va a ser 4.765. Y pues como ya lo imaginaba, me va a dar negativa esta. Me va a dar el negativo de esta, que habíamos calculado de 1 a 2. Entonces de acá podemos notar fácilmente que si yo sumo la energía interna de 1 a 2, de I a 2 y de 2 a F, ¿qué me va a dar? Que la energía interna es 0, la total. Entonces, pues de ahí podemos rescatar lo siguiente, que la energía interna, como dice el libro de Semancia, bueno, de cualquier edición que revisen, que la energía interna únicamente depende de quién, de la temperatura. Entonces, como teníamos acá arriba en el diagrama, para que lo podamos ver nuevamente, pasar del punto I al punto F, como el punto I y el punto F tienen la misma temperatura, entonces obviamente si estamos diciendo que la energía interna únicamente nos interesa el punto inicial y el punto final y que depende únicamente de la temperatura, el cambio de temperatura desde el punto I al punto F, ¿de cuánto es? Es de 0. Entonces, por ende, la energía interna total debería de ser de 0. Y pues ahí lo comprobamos, que es eso así. Entonces, pues de acá podemos, una vez que ya hemos solventado esa situación, podemos aplicar primera ley. Pero para todo el proceso. Totales de energía interna, total de calor y total de trabajo. Entonces, yo sé que la energía interna se me hace 0 y por ende yo puedo despejar el trabajo y me queda que el calor es igual al trabajo, que es igual a menos 92.490, que era el trabajo inicial que habíamos calculado, que pues era negativo, ¿verdad? Porque como se está comprimiendo. Entonces, ahí hemos solventado el literal A. Pero nos faltaría todavía otra cosa, porque nos piden, si no recuerdo mal, nos piden el cambio de entalpía. Entonces vamos a proceder con el cambio de entalpía. Para el cambio de entalpía, porque aquí tengo unas cosas, pero ya las voy a bajar. El cambio de entalpía total es igual a la entalpía final menos la entalpía inicial. Y formalmente, pues eso se expresa con la integral desde el punto inicial al punto 2 del calor del CP, que está en variación de la temperatura por el diferencial de temperatura. Ahora bien, si yo puedo hacer una simplificación o una suposición que cada uno de los cambios que ha tomado el gas ideal, por decir acá en el diagrama, vamos a ver el diagrama, si yo puedo decir que cada uno de estos cambios que ha ido haciendo, lo ha ido haciendo de una forma bastante lenta el gas, entonces los cambios de temperatura han sido mínimos, porque lo ha ido haciendo de forma equilibrada. Entonces, si lo hace de esa manera, nosotros podemos tomar como el CP como como constante. Entonces, de acá, de la ecuación de la integral, yo puedo simplificar eso y poner que el calor promedio pues es constante. Y pues de ahí yo puedo decir que el cambio de entalpía va a ser el CP promedio por el cambio de temperatura, que va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Y como nuevamente tomamos que vamos a hacer un cambio de entalpía desde el punto 1 hasta el punto final, notamos que la temperatura en este problema pues es la misma. Entonces el cambio de temperatura es 0. Y por ende, pues el cambio de entalpía debe de ser 0. Y las unidades son kilojoules por kilogramo. Ya con eso, pues podemos comenzar a solventar el problema, bueno, el literal B. De acá, pues, del proceso B, yo sé que el trabajo de el punto 1 al punto F, porque recordemos que es una sola trayectoria, un solo camino que va a tomar, no se va a desviar. Entonces por acá vamos a subir y vamos a ver que es la trayectoria B, que va directamente de I a F.
pero lo hace de una forma bien peculiar que se va por temperatura constante, es decir, que en todo su trayecto la temperatura va a ser de 45 grados. Entonces, pues yo primero calculo el trabajo, pues sabiendo pues que trabajo va a ser igual a la integral del volumen 1 al volumen 2 de P por el diferencial de B, que es por definición, ¿verdad? Esto. Y acá pues yo puedo sustituir el P en términos de el volumen y de las, bueno, puedo sustituir P en términos de todas las demás variables, porque como recordemos que PB es igual a NRT, de ahí despejo yo, y me quedaría de esta manera, la ecuación. Entonces de ahí yo puedo, como podemos notar acá, pues el NRT es constante porque la temperatura es constante y el único que va variando es el volumen. Entonces de acá pues yo integro y como podemos notar acá es una integral bastante sencilla que es la del logaritmo natural. Entonces eso finalmente me quedaría así. Recordemos que esta fórmula es para un proceso de expansión, es decir que nos debería dar positivo, pero como en nuestro caso es de compresión nos va a dar negativo. Entonces, pues sustituyo los datos que están ahí en la variable. Y pues yo acá, aquí cometí un error, le puse menos, menos, y menos acá, y menos acá. Pero no era necesario porque el mismo problema me va a dar el signo. Entonces, por eso lo quito. Y yo sé que pues el trabajo de compresión me dio 17.890 negativos. Esas unidades joules. Entonces, recordemos que la energía interna, pues como volvemos a la misma temperatura inicial que la final, la energía interna va a ser 0. Y de ahí puedo yo despejar el trabajo que va a ser igual al calor total y nos va a dar ese valor. Y acá pues hacemos lo mismo con el mismo análisis con la entalpía, pero como la entalpía está en función de la temperatura, entonces al final, como no hay cambios de temperatura desde la posición final hasta la, bueno, desde la posición inicial hasta la final, entonces el cambio de entalpía va a ser 0. Y pues eso sería todo para este problema. Pues espero que les haya servido. Cualquier cosa, suscríbanse, denle like, compartan y ahí estoy a la orden.